Bien, buenos días, mis hermanos. Feliz y glorioso sábado. Muy complacido de nuevamente tener la oportunidad de llevar la palabra, de ser utilizado como siervo para trazar lo que Dios quiere trazar en esta mañana. Y antes de comenzar con el tema, quiero decirles que Jesús está a las puertas. Ciertamente Cristo vendrá y no tardará. Quiero que allí donde estén puedan inclinar su rostro para que me acompañen en una oración. Amante y bondadoso Creador que estás en lo alto de los cielos, Señor, aquí está un grupo de tus hijos, no solamente acá en este recinto, sino que también se conectan con nosotros a través de los distintos medios visuales que tú has provisto, oh Padre, para que podamos conversar contigo y para que tú nos puedas alimentar con ese alimento especial que tienes para nosotros en esta mañana. Queremos verter nuestros corazones hacia ti, sabiendo que tú lo has hecho ya por nosotros. Padre, que todo y cuanto se haya de decir en esta mañana, que el mensaje que has elegido pueda ser utilizado, que pueda ser compartido y que pueda ser sobre todo, Señor, para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Quiero comenzar contándoles una pequeña historia, un pequeño relato, que lleva por título El poder no está en ti. Cuenta el relato que cierto joven se acerca al pastor de una iglesia y le dice: Pastor, quiero con todas mis fuerzas llegar a ser un buen cristiano. Mi problema es que estoy completamente seguro de que volveré a pecar. No podré resistirme ante la tentación. Y yo creo que en este mismo contexto muchos de nosotros nos sentimos identificados. El pastor mira al muchacho, trata de consolarlo y le explica que de una u otra manera todos tenemos que lidiar con esa triste situación. Es más, le dice el pastor, lo que Dios realmente dice en su palabra es que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Eso lo conseguimos en 1 de Juan 1:8. Que seamos pecadores no es una razón válida para no acudir a Jesús, más todo lo contrario. Precisamente porque somos pecadores es que debemos acudir a Jesús. Y el pastor le dice al muchacho: permíteme ilustrártelo de otra manera. Hace algunos meses atrás, le dice el pastor, una de las hermanas de la iglesia fue sometida a una operación. La operación era muy riesgosa, pero ella no tenía una mejor opción para ponerle fin a su enfermedad. Le dice el pastor al muchacho: ¿crees que ella no ha tenido otras complicaciones? Claro que las tuvo, pero te diré lo que hizo cada vez que tuvo un problema. Cada vez que tenía alguna complicación de salud, sin pensarlo, seguía acudiendo a su médico. Y el médico, con todas las herramientas que tenía, pues le proporcionaba alguna solución. El pastor nuevamente miró al muchacho y le dice: ¿entiendes? Mientras estemos en esta tierra, el pecado nunca dejará de ser un problema para los hijos de Dios. Si antes de acudir a Cristo esperas vencer todos tus pecados, entonces nunca podrás lograrlo. Si tu problema es el pecado, el mejor lugar para ti es a donde se tratan a los pecadores. Si tu mayor problema es el pecado, entonces debes acudir al médico divino. Jesús declaró: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Eres pecador? ¿Estás luchando por vencer alguna tendencia pecaminosa? ¿Sientes que tal vez estés agonizando espiritualmente? Ven al Señor Jesús. Él está esperando personas como tú, personas como yo, no para condenarte. Él no quiere condenarnos. Él quiere limpiarnos y Él quiere otorgarnos la salvación. Cuando sientas que ya no puedes continuar con tu experiencia cristiana por tus constantes traspiés, constantes caídas, fallas,
recuerda las palabras de un himno muy conocido de Lewis Jones. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Mi querido hermano, el primer mensaje de esta mañana es que el poder no está en ti, el poder está en Cristo. Si crees que tienes poder, ya perdiste la batalla. El único que tiene poder para otorgarte el perdón es Cristo Jesús. Y precisamente hablando de el perdón, todos los temas que se han venido desarrollando a lo largo de este mes, en este caso específico, es un perdón que no puede ser otorgado por ningún ser humano. Es un perdón que yo, al tenerlo o al Cristo concedérmelo, me lo concede no porque yo tenga mérito alguno o porque yo me haya apartado del pecado o porque por voluntad propia yo haya dejado de cometer o de transgredir alguno de los mandamientos. Es un perdón que se otorga al pecador sin el pecador tener ninguna manera de conseguir el perdón. Es un regalo de Dios. Y ese regalo del perdón solamente se obtiene a través de la gracia. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes 3 milagros de perdón. 3 milagros de perdón que se consiguen en las Sagradas Escrituras. El primero lo conseguimos en el libro de Marcos. Quiero que me acompañen, no sé si lo pueden colocar en las pantallas. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Marcos capítulo 2, versos del 40 al 45. Y me voy a estar deteniendo de cuanto en tanto a través de la lectura. Marcos capítulo 2, versículo 40 al 45. Y nos ilustra una situación en la que el Señor Jesucristo se acerca a un pecador. Marcos 2, del 40, perdón, sí. Ya les voy a corregir eso. Sí, ya lo vi. Disculpen ustedes. Ciertamente está en el libro de Marcos. Voy a seguir. Jesús obviamente se encontraba en sus pasajes, en su ministerio que duró, recordamos, 3 años y medio. 3 años y medio. Y en medio de esos pasajes por donde se encontraba Jesús, la gente escuchaba de las proezas que Cristo venía haciendo por otras personas también en el caminar de Jesús. Y tengan en cuenta esto, cuando Jesús estaba pasando por algún lugar, algo sorprendente estaba a punto de pasar. En aquel momento habían gentes que estaban angustiados, que estaban agobiadas, que tenían algún padecimiento también físico. Pero la mayor preocupación y el mayor propósito por las personas que se acercaban a Jesús de corazón era que ciertamente les fuera concedido el perdón de los pecados. Había un leproso que ya había escuchado de Cristo Jesús, que ya había escuchado de su ministerio y había escuchado de lo que Cristo había hecho también por otros. Para poner en contexto un poco con respecto a los leprosos, en los tiempos en los que Cristo caminaba por esta tierra, un leproso era prácticamente cortado de su familia, cortado de su comunidad y cortado de su pueblo. Tenía que estar en las afueras de la ciudad, afuera de los portales y los muros de la ciudad. Y cada vez que en su andar alguien se cruzaba con él, el pecador, no solamente cargando con su enfermedad, con un olor desagradable porque sus pieles se podrían, también tenía que gritar, inmundo, inmundo, tenía que rasgar sus vestiduras, vestirse, en fin, el pecador, el leproso, no solamente tenía que cargar con la condena de su enfermedad, sino también con una condena social. Y aquel pecador,
había encontrado una esperanza al escuchar en Cristo Jesús. Y ya en él se había estado moviendo la fe por Cristo. Así que el pecador resuelto en aquella oportunidad se dijo a sí mismo: yo sé que si me acerco a la multitud que sigue a Jesús, si me acerco a la multitud que sigue a aquel médico, la multitud tal vez va a reaccionar, me va a decir que me vaya, que soy inmundo. Pero muy a pesar de cualquier circunstancia adversa en la que se encontraba aquel leproso, él estaba decidido a encontrarse con Jesús. Así que en aquella oportunidad siguió caminando el leproso, seguía escuchando a aquel maestro y se le acercó a Jesucristo. Y le hizo una de las preguntas que más me impacta a mí cuando leo las Escrituras. Aquel leproso le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué creen ustedes que Jesús le dijo? Y el relato se consigue en Marcos, capítulo 1. Discúlpenme ustedes. ¿Qué creen ustedes que le dijo Jesús? Mi querido hermano, cuando tú vas a Jesús, no hace falta ni siquiera que le hagas la pregunta. Él ya conoce lo que está en tu corazón. Y Cristo quiere limpiarte hoy, quiere limpiarte mañana y quiere limpiarte siempre. Y gloria a Dios por eso. Porque no soy yo el que tiene el poder para limpiarme a mí mismo, sino que dependo de algo sobrenatural para que me pueda perdonar mi pecado. Ahora, la pregunta que le hizo aquel leproso a Jesús no se refería a limpiar sus carnes, a limpiar lo físico. Lo que más anhelaba aquel leproso era la sanidad espiritual. De inmediato Jesús le dijo: quiero ser limpio. Y no solamente limpió la condenación de su pecado en aquel momento, sino que también limpió sus carnes. Dice el libro El Ministerio de Curación que los nervios en las carnes podridas de aquel leproso se fueron conectando unos a otros, que la piel le cayeron escamas en aquel momento, le cayó toda la inmundicia que tenía y que de inmediato le fueron brotando nuevas pieles, nuevas capas en su piel y eran como de un bebé. Cuando Jesucristo hace un milagro, Él lo lleva hasta el final, Él lo hace completo. El segundo milagro que quiero compartir con ustedes se encuentra, espero que este sí esté bien, se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 5, los versículos 1 al 9. Juan, capítulo 5, los versículos del 1 al 9. Y nuevamente Jesús se encuentra en su andar, se encuentra caminando. Y nuevamente algo sorprendente está por acontecer. Les voy a leer en mi versión Reina Valera 1960. El paralítico de Betesda. Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y hay allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque se creía que cuando el agua se movía, un ángel descendía cada cierto tanto, y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Nótese que era una creencia judaica popular, que si el agua del tanque de Betesda se movía, se creía que un ángel estaba haciendo presencia y el enfermo que descendía a las aguas era en aquel momento sanado. Obviamente Jesús tenía 2 propósitos en aquel día. Uno, acabar con el mito del ángel que descendía a las aguas, y otro, manifestarse con poder en la vida de aquel paralítico. Dice que se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo no sé ustedes, yo estuve enfermo cerca de 3 meses y para mí fueron eternos. Ahora imagínense un hombre paralítico desde hace ya 38 años. No solamente no podía valerse por sí mismo, sino que tenía que depender tal vez de las limosnas
de los transeúntes para poder alimentarse un poco, para poder tal vez asearse un poco. 38 años enfermo. Sigue diciendo el relato. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y en el acto el hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y era aquel un día sábado. Señor, entre tanto, yo intento meterme en el agua, ya viene otro y se mete. Jesús rompió con aquella cadena en ese momento y obró un milagro de sanidad, nuevamente de sanidad espiritual y también de sanidad física. Pero a diferencia del milagro anterior del leproso, en el milagro del leproso fue aquel individuo que se acercó a Jesús para que Jesús obrara. Y fue aquel individuo que le preguntó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. En este caso Jesús se acercó a un alma desvalida que no podía valerse por ella misma y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y en aquel momento fue sano. Y Jesús, esa misma pregunta te la hace a ti hoy día. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Y te la pregunta vez tras vez. No dudes cuando sientas en tu corazón que Cristo está llamando a tu corazón. Mi querido amigo que estás viendo, si sientes que Cristo está llamando a tu corazón, no lo dudes tampoco. Contéstale, yo quiero ser salvo, y Él obrará un milagro de sanidad espiritual en ti. El siguiente relato lo conseguimos en Marcos 2, del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Dice la Escritura. Y después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Jesús le gustaba mucho frecuentar Capernaum. Allí estaba la casa de la suegra de Pedro. Y luego de viajes, caminar que hacía Jesucristo, le gustaba posarse en aquella casa. Dice la Escritura en el verso 1 que se oyó que Jesús estaba en casa. ¿Cómo ustedes creen que reaccionaba la gente cuando escuchaba que Jesús estaba posado en algún lugar? De inmediato se volcaban a ir hasta donde estaba Jesucristo. Tenían hambre espiritual, querían que su vida cambiara, querían conocer frente a frente a aquel que ya había hecho que su vida empezara a caminar, empezara a cambiar, como fue el caso del leproso. Ahora, en este caso, era un paralítico que tampoco podía valerse por sí mismo. Y fíjense ustedes lo que aconteció. Enseguida se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba su palabra. Entonces le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres. Y voy a detenerme acá, porque el hecho de que este hombre fuera cargado por 4 de sus amigos nos da una gran lección. No siempre la persona que está en angustia, la persona que está en depresión, va a decidir por cuenta propia o va a vociferar que necesita ayuda. Eso no siempre va a ocurrir así. Muchas veces se necesita de un buen amigo, de un buen familiar, de mamá, papá, un hermano, para que al detectar que aquella persona está en angustia, que está atribulada, que está en problemas, con una palabra amiga, con un consejo, lo puedan acercar hasta el trono de la gracia del Salvador. Y fue el caso de este paralítico. Leyendo el ministerio de curación, en el relato de este paralítico en Capernaum, nos dice que el paralítico estaba consciente de que la enfermedad que le estaba acarreando desde hace algún tiempo era producto
de sus transgresiones. Era producto de una vida desenfrenada. Yo me puse a investigar por allí en textos médicos qué enfermedades pudieran causar parálisis, qué enfermedades pudieran causar que alguien fuera paralítico. La que más llamó la atención fueron enfermedades de transmisión sexual. Sífilis puede causar desconexiones neurálgicas en el ramal nervioso y pueden causar también una parálisis de este tipo. Entonces, imagínense que el hombre estaba consciente de que sus transgresiones, de que su vida desenfrenada, como lo dice el camino a Cristo, lo habían llevado a aquel momento. Sin embargo, a pesar de estar desahuciado por las autoridades médicas, por las autoridades litúrgicas de aquel momento, él posaba su esperanza en Cristo Jesús. Y mi querido amigo que me estás viendo, mi querido hermano que estás acá, visita, posa todas tus esperanzas en Cristo Jesús porque Él no te va a fallar. Si tú posas tus esperanzas en tu amigo, en tu hermano, en tu mamá, en tu papá, tal vez te fallen, pero Cristo Jesús nunca te va a fallar. Y dice que aquellos buenos amigos que tenía aquel hombre, como él no podía llegar, lo abrieron un hueco en el techo de aquella casa y lo fueron descendiendo de a poco ante la presencia de Cristo Jesús. Y dice la Escritura en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿quiénes eran ellos? De sus amigos, juntamente con la del propio paralítico, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué creen ustedes que anhelaba más el paralítico que ya venía escuchando de Jesucristo? Y que sabía que lo que él estaba pasando era producto directo de su transgresión. ¿Qué creen ustedes que él anhelaba más? ¿Una sanidad física o una sanidad espiritual? Sin duda alguna, aquel paralítico no anhelaba ni pedía otra cosa que una sanidad espiritual. Y si usted ha experimentado una sanidad espiritual, como yo creo que usted la ha experimentado, cuando uno siente el perdón inmerecido, uno suelta todo. Uno da un respiro profundo. Uno duerme mejor. Se le cae el estrés. Y uno puede ver la vida con una perspectiva diferente. Agradecido por el perdón inmerecido. Sigue diciendo el versículo 6. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón. Oh, ¿por qué este hombre habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Wow. Dice la Escritura en el capítulo 8, al instante Jesús que conoce todo, conoce todos los pensamientos, les dijo, ¿por qué pensáis esas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y viene la segunda parte de este milagro. Y dice Jesucristo, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús quería demostrarle a los fariseos que tanto lo perseguían con tantas intrigas, con tantas dudas, sembrando ideas aquí y allá, que no solamente Él era Dios para perdonar pecados, sino que también era Dios para restaurar la vida física de aquel paralítico en aquel momento. Y leyendo las Escrituras se conoce que aquellos escribas, aquellos fariseos conocían de la vida desenfrenada de aquel paralítico. Ciertamente sí la conocían. Y para que dejaran de juzgar a aquel hombre que había entregado en aquel momento su vida a Jesucristo, no solamente le dio perdón por sus pecados, sino que también le restauró de inmediato de su padecimiento. Mi querido hermano y mi querido amigo, Jesucristo quiere sanarte espiritualmente. Y si es su voluntad y tú estás padeciendo alguna enfermedad física, que no te quepa la menor duda que si es su propósito divino, Él también va a conceder una sanidad física en tu vida hoy.
que no te quepa la menor duda de eso. Yo soy testigo presencial de varios milagros que ha hecho Dios en mi vida de sanidad espiritual. El más reciente fue cuando, ya lo he contado antes, cuando estuve ciertamente al borde de ya sucumbir, al borde de la muerte, y en aquel momento, tras una oración, Dios con poder restauró mi salud. Dios tiene el poder para hacerlo por ti y tiene el poder también para hacerlo por mí. Hay un salmo muy conocido, Salmo 103, de versículos 1 al 14. Quiero leerlo en esta mañana. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, Jehová, Jesucristo, es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase Él de que somos polvo. Qué maravilloso mensaje de que Dios no nos da la paga por nuestra condenación, sino que a pesar de nuestra condenación extiende su mano para restaurarte a ti y a mí en esta mañana. Que la gloria y la honra sean para el Salvador del mundo, que ha dispuesto de su gracia inmerecida para todos, para que podamos abrazarla. Moisés, el gran caudillo de Israel, se encontraba ya en el ocaso de su vida. Moisés, aquel hombre que había experimentado de primera mano cuantiosos milagros hechos a través de la intercesión de Dios para con el pueblo de Israel. Se le había dicho: mi querido Moisés, yo reconozco todo lo que has hecho. Reconozco que eres un gran hombre de fe. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo no voy a dejar que entres a la Canaán terrenal. Sin embargo, voy a permitirte que des un vistazo a la tierra que va a ser entregada al pueblo que tú dirigiste. Ahora, he meditado mucho en los pasajes del ocaso de la vida de Moisés. Y sin ninguna otra pretensión, colocándome en el lugar de Moisés en aquel momento, oye, me sentiría bastante mal. Me sentiría muy triste. Sentiría tal vez confrontar al Señor y decir: oye, Dios, después de todo y cuanto he hecho, después de todo cuanto he dirigido a este pueblo pero tan terco, tantas veces que he intervenido para conseguir tu favor por este pueblo, ¿no me vas a dejar entrar como premio? Sin embargo, era la voluntad de Dios de que Moisés no entrara a la Canaán terrenal, sino que solamente divisara a lo lejos todo lo que Dios, por cuenta propia, por cuenta de él, le iba a entregar al pueblo. Dice la Escritura que Moisés en aquel momento pereció. Pero antes de Moisés perecer, en el capítulo 33 de Deuteronomio, Moisés le escribe una carta de amor al pueblo de Israel.
Y es una de las, yo les invito a ustedes que más adelante la puedan leer, es uno de los relatos más preciosos que se encuentran en las Escrituras. Les voy a leer solamente un pedacito de cómo empieza esa carta de amor. Lleva por título La bendición final de Moisés a su pueblo. Esta es la bendición de Moisés, varón de Dios, con la que bendijo a los israelitas antes de su muerte. El Eterno vino del Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, vino con 10,000 santos con la ley de fuego en su diestra. De cierto, amó a su pueblo, todos los santos están en su mano, postrados a tus pies, y recibieron tu dirección. Y así empieza esa carta de amor que le dejó Moisés al pueblo de Israel. Ahora, mirando el relato hasta acá, tal vez pudiéramos nosotros también pensar, wow, tal vez fue un poco injusto que Moisés no pudiera entrar a la Canaán terrenal. Sin embargo, fíjense el privilegio que tuvo Moisés, porque nosotros tenemos muchos sueños y sueños muy hermosos, pero los sueños de Dios para con sus hijos son mucho mejores. Dice la Escritura en los Evangelios que en el momento en el que Jesús más necesitaba de un consuelo, de ánimo, allí Moisés fue uno de los que le brindó consuelo a Jesús, previo a Jesús ser entregado en aquella pasión de Cristo. Moisés tuvo el privilegio de consolar al consolador de las naciones. Wow, qué privilegio para Moisés. Y yo estoy seguro que cuando Moisés supo el plan posterior de Dios para con él, dijo, Jehová, ciertamente te agradezco porque a pesar de mi duda, porque a pesar de mi angustia, tu plan fue mucho mejor que el mío. Quiero decirte, mi querido amigo que estás viendo allá en casa, mi querida visita que estás acá, mi querido hermano, puede que tal vez tú no veas la resolución del plan de Dios en tu vida mientras tú estés caminando en este mundo. Puede que tal vez tú no entiendas el plan de Dios, por qué papá murió, por qué mamá, por qué mi hermano, por qué mi hijo. Pero quiero decirte, mi querido hermano, que Dios tiene un plan mucho mejor para ti de que tú jamás has soñado. Muchos familiares nuestros han bajado al sepulcro sin nosotros entender por qué. ¿Por qué si mi abuela era tan buena, por qué Dios permitió que ella bajara al sepulcro? Luego de que abuela murió, la familia se desunió. Dios tiene un plan mucho mejor para tu vida del que tú te imaginas. Si tú quieres formar parte de ese plan, ¿qué debes hacer? Solamente acepta el perdón. Acepta el regalo de la gracia y Cristo obrará el milagro en tu vida. Que Dios pueda bendecirte. Queremos terminar con un himno que tiene muchísimo significado. La letra es muy significativa. Quiero que medites en ella mientras nosotros lo estamos entonando. Tal vez toda tu fuerza se acabó. Tal vez tu gran dolor tan solo comenzó. Nadie conoce el mañana y nadie sabe qué vendrá. No sabemos si es tormenta o huracán. La vida a veces nos sorprende con crueldad y nos enfrenta con la dura realidad. Pero una cosa te digo en plena aflicción, cuando no soportes más desilusión.
angustias, con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Aquel acostumbrado a perder, luchando sin cesar y sin poder vencer, aún existe esperanza, pues todo va a terminar. Por la fe espera solo un poco más, pues un milagro pronto puede suceder. Para aquellos que lo puedan comprender, existe un Dios soberano para cada situación. Ven y descansa en ese Dios que todo ve. Llora, llora, derrama así tus lágrimas. Llora tus angustias, con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Confía en el poder del Salvador. Confía en Jesús y en su amor. Un día entenderás, pues Él te explicará lo que no entendiste acá. Llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan, aunque ya sean muchas y que sean como un río, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Amén. Sin importar cuál sea tu circunstancia o tu situación, ten por seguro que en aquella mañana gloriosa cuando te abraces con tu Salvador, Él te hará sentir que todo ha valido la pena. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor y Padre, porque Tú nos amas con un amor que es inmerecido. Gracias, oh Dios, porque a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestro mal, de nuestra culpa, de nuestro caer constante, de alejarnos frecuentemente de Ti, Tú sigues llamando, Tú sigues tocando la puerta. Gracias, Señor, porque a través del regalo precioso de la salvación, hoy nosotros podemos también ser llamados hijos e hijas de Dios. Querido Padre, que si hay alguien que está escuchando, que nos está mirando, que se siente angustiado, que se siente deprimido, que en esta
ahora pueda sentir el toque suave y sublime del Espíritu Santo, diciéndole: hijo mío, yo te amo y yo morí por ti. Gracias por escucharnos y gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Y es en sus méritos en el cual vertemos nuestras almas a ti, en los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les pueda guardar y bendecir. Amén.